Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga en este día domingo. Es un gusto, un placer poder saludarles en esta hora y decirles que es una tremenda bendición poder compartir una palabra el día de hoy. Saber que el Espíritu Santo precioso está en este lugar y que su amor es tan grande que pueda, ¿verdad?, bendecirnos a través de su presencia por medio de una palabra. Así que en esta hora me da mucho gusto poder saludarles a todos ustedes y que podamos conversar, podamos compartir este hermoso mensaje que Dios quiere entregarnos hoy. Así que sea el Señor muy glorificado en sus vidas, en sus corazones, y darle tiempo también a estar con Él, ¿verdad?, a solas con su hermosa presencia. Así que agradecido de Dios por darnos la oportunidad y qué privilegio más grande poder entregar un mensaje, poder entregar su palabra, esta palabra que trae vida, que trae salvación, una palabra que tiene poder para cambiar y transformar corazones, y eso es un privilegio de parte de Dios, algo que no era imposible, que hoy se nos ha revelado, y que podamos estar hoy día reunidos como hijos de Dios es un privilegio. Así que podamos compartir una palabra juntos, que esta palabra se encuentra precisamente en el libro de Efesios, el capítulo 6 y el verso 18. Así que le pido que usted pueda, si tiene su Biblia en su mano, o si en una allí está, hay solamente una Biblia, bueno, compártala ahí, aunque se está ocupando hoy en día mucho el, ¿verdad?, la tecnología, ¿cierto? A veces la Biblia está en nuestro celular, así que podemos también cada uno compartir esta palabra. Y dice así la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bendita palabra, ¿verdad? ¿Qué le parece si la leemos de nuevo? Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Qué hermosa palabra, ¿cierto? Así que bueno, vamos a orar ahora. Yo le invito a que podamos orar por esta palabra. Amén. Así que le invito a que junto conmigo podamos dirigir una oración delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle infinitas gracias por este privilegio de poder estar reunidos como hijos suyos, Padre, tal vez no presencialmente, pero amado Dios, a través de estas redes, a través de esta transmisión, podemos conectarnos, podemos reunirnos en el nombre de Jesús para compartir tu hermosa presencia, tu hermosa palabra. Espíritu Santo de Dios, háblanos y que verdaderamente podamos, Señor, compartir en gozo, en alegría, y sea de mucha bendición para todos nosotros. Bendice, oh Dios, a todos nuestros hermanos que se encuentran allí en sus hogares. Eterno Dios, te damos las gracias y a ti sea toda la gloria por los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por su presencia en este lugar. Qué hermoso poder tener esta hermosa conexión con el Señor, ¿verdad? Es algo que es un regalo de parte de Dios, que Él esté a nuestro lado. Si la antigüedad, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que el Espíritu Santo venía a su pueblo, pero después Él se retiraba, se entregaba el mensaje. Pero en el nuevo pacto, en la gracia en el cual nos encontramos hoy en día, podemos tener ese enorme privilegio que el Espíritu Santo vino a quedarse con su iglesia, con su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios en esta hora? ¿Cuántos son iglesia de Cristo? Bendito sea Dios, ¿verdad? Somos la iglesia de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la novia del Cordero. Amén. Así que es motivo de alegrarse y de gozarse, ¿cierto? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba usted antes que Cristo se revelara a nuestras vidas? Creo que es un privilegio hoy poder compartir su hermosa palabra. Y en estos tiempos en que estamos viviendo hoy en día, y que todo está escrito en la Biblia, lo que iba a ocurrir, y en realidad
Hay un pasaje claro que habla y dice que a lo bueno a lo bueno lo hallarán malo y a lo malo lo hallarán bueno, ¿cierto? Hoy en día podemos ver tanta injusticia eh, eh, que cualquier persona puede, ¿verdad?, darse cuenta. La injusticia es aprobada hoy en día. Usted puede, yo sé que usted está de acuerdo conmigo. ¿Cuánta gente, cuánta injusticia vemos en este tiempo, estos tiempos que estamos viviendo, en que realmente da mucho que pensar? Pero sabemos que para el mundo, ¿cierto? Esto de aflicción, más para sus hijos, es señal de que Cristo viene a buscar a su iglesia pronto. Así que qué importante es en este tiempo en que nosotros podamos vivir una cercanía con el Espíritu Santo, mi hermano. Somos hijos de Dios. No fue que usted un día se acercó a Cristo, sino que Cristo, en su gran amor y misericordia, se ha acercado a usted, se ha acercado a mí. Y, y hoy en día compartimos esta palabra, ¿cierto?, que habla de la oración. La oración. Como el diablo hoy en día ha ganado mucho terreno en este mundo. Cuánta gente hoy en día eh, se ha puesto incrédula. Cuánta gente no quiere nada con Dios y todo le echan la culpa a Dios. Pero es porque simplemente no conocen a Dios ni menos su palabra. Así que nosotros hoy en día podemos compartir y saber de qué se trata su palabra porque hay alguien que nos reveló esta palabra, ¿cierto? Y precisamente el Espíritu Santo glorioso, el que nos ha revelado. Y nosotros, sin ir más lejos, podemos ir al libro romano. Este versículo siempre yo lo saco a luz porque es un versículo, una palabra que realmente nos confirma, ¿cierto?, este mensaje y quiénes somos. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿cierto? ¿A quién se le reveló la justicia de Dios? A sus hijos, a nosotros que hemos creído. Se revela la justicia de Dios por fe y para fe, dice la Biblia, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Es para usted esta palabra? ¿Usted puede decir amén? Pues Dios en esta hora nos reúne como hijos suyos para, para entonces enseñarnos el mensaje que Dios nos tiene preparado hoy. Y esta palabra que yo acabo de leer, ¿cierto?, que se encuentra en Efesios 6, ¿cierto?, habla y es un consejo, ¿cierto?, que es para nosotros. Dice, orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Qué importante en este tiempo es orar. Qué importante en este tiempo tener una conexión con el Señor, con el Dios Todopoderoso. La oración, mi amado hermano, es fundamental en medio de su iglesia. Si nosotros no oramos, entonces estamos perdidos, porque cómo Dios nos va a hablar, nos va a revelar, cómo vienen los cambios a nuestra vida si no tengo una relación con aquel que hace los cambios, aquel que produce cambios en nuestras vidas. ¿Cómo yo voy a relacionarme con alguien, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a recibir de alguien si no tengo una relación? Y la oración, ¿verdad? La oración es importante en estos tiempos. Bueno, nosotros hemos recibido muchas peticiones de oración de personas que aún no son cristianos, pero ellos, a pesar que ellos dicen muchas veces no sé orar, pero sin embargo esa fe les lleva entonces a creer y a confiar en Dios. En algún momento Dios se les revela a sus vidas. Y esto no son casualidades, mi hermano. Cuando alguien siente esa inquietud de acercarse a Dios a través de la oración, siente la inquietud de escuchar palabra de Dios, es porque Dios está, en su gran misericordia, le está tocando, le está llamando también a su presencia, ¿cierto? Así que en este tiempo de oración, este tiempo de predicación y en cuanto a la oración, qué importante nosotros tomar esta enseñanza que Dios nos entrega hoy. Qué importante orar en todo tiempo. Amén. Hay veces que hay personas que nos ven que no son cristianos y son personas que tal vez profesan otra religión, pero sin embargo la palabra, lo que nosotros entregamos de este lugar es palabra de la Sagrada Escritura. Esta palabra que nos fue revelada. No es palabra de hombre,
Entonces, así como un día Dios nos ha corregido a nosotros, también nos enseña hoy cómo debemos orar, ¿verdad? Y muchas personas hoy en día practican, por ejemplo, lo que es el rezo, el rezar. ¿Qué diferencia hay entre el rezar y el orar? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, son dos cosas muy distintas. Son dos cosas eh, muy diferentes. Por ejemplo, si hablamos de qué es lo que es rezar, la gente hoy en día, y yo lo dije alguna vez, tal vez yo lo hice antes de conocer a Cristo, rezan, ¿qué es lo que es el rezo en sí? Bueno, el rezo, el significado dice que viene del latín, y cuyo significado o nombre es recitaré, y significa repetir. Ese es el significado de rezar, es repetir algo. Y eso es lo que se hace cuando alguien practica el rezar a Dios, pero no es algo propio, no es algo que nace del corazón, es algo leído, algo aprendido, algo memorizado, ¿verdad? Pero no es algo que sale, que fluye del corazón. El rezar, entonces, algo repetitivo, ¿cierto? Y déjeme decirle, yo no estoy criticando a nadie, simplemente estoy enseñando una verdad que está escrita en la Biblia, cómo nosotros debemos dirigirnos a Dios, y precisamente es a través de la oración. Entonces, el rezar es algo repetitivo, y déjeme decirle que no por ningún motivo llega adelante la presencia de Dios. Hay un versículo bíblico que habla precisamente acerca de lo que yo estoy hablando en este instante, y podemos nombrar aquí en Mateo 6, del 6-7, dice: mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada, entra en tu aposento y en tu secreto, y si tu Padre que te ve en los secretos te recompensará, ¿verdad?, en público. Aquí dice: más tú cuando ores, ¿cierto? Aquí nos enseña el Señor a orar. Cuando tú ores, ¿dónde debo orar? Siempre yo tengo que buscar un lugar apartado de los demás. Esa es la oración, ¿cierto? Entre, dice, en tu aposento. Si tú estás en tu casa, busca un lugar en tu casa, un espacio, ¿cierto? Que tú digas, bueno, aquí yo me voy a relacionar con el Señor. Aquí va a ser el cuarto donde yo pueda dirigirme al Padre, donde yo pueda doblar mis rodillas al Dios eterno. Y eso, bueno, hay una película con un título, una película cristiana que dice el cuarto de batalla, ¿verdad? El cuarto de guerra. En un lugar donde alguien, ¿cierto?, ha separado dentro de su casa, donde ha buscado, no sé, ha separado un lugar especial para la oración. Esa es la oración. La oración realmente es buscar la intimidad con Dios. Existen otros tipos de oración, obviamente, cuando uno ora en forma grupal, también obviamente que es una oración. Es una oración. Pero siempre, a pesar que hay tanta gente a su alrededor, siempre usted va a entrar en la presencia de Dios y van a haber dos personas, Dios y usted. Cuando usted está orando en un grupo de personas, en una misma petición, ¿verdad?, no quiere decir que Dios esté escuchándolo a todos juntos, sino que Dios va a escuchar lo que sale de su corazón. Usted puede estar orando por todas las peticiones que estamos orando en forma general, pero la intimidad con Dios es dos personas, Dios y usted. Y aquí, por ejemplo, dice: y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, hablábamos recién entonces del rezo, ¿cierto? Aquí dice: y orando, no seáis vanas, no uséis, vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por la palabrería serán oídos. Estas son palabras de Jesús. Jesús enseña a orar a sus discípulos y le dice, bueno, los discípulos querían que Jesús le enseñara, ¿verdad? Y él le dice, bueno, no uséis vanas repeticiones. No, la oración no consiste en repetir algo que ni siquiera son tus palabras, sea algo que has leído o algo que te has aprendido. La oración nace de lo más profundo del corazón. Allí nace la oración. Por eso que yo le digo en esta hora, mi amigo, aquel que pueda escuchar tal vez por primera vez esto,
el rezo no llega a Dios, sino que la oración verdadera, la oración genuina que nace del corazón, esa es la que llega a la presencia de Dios. La Biblia nos enseña, Dios nos enseña a través de Cristo cómo debemos hacerlo. No hagáis pues, dice, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Nosotros, ¿cierto? El solo hecho de orar delante del Señor, yo tengo que entender que voy a entrar delante de la presencia del Dios Todopoderoso, el que todo lo ha creado, el Dios verdadero. Amén. Así que, por lo general, las personas que no han entendido todavía esto, nosotros no estamos para criticar a nadie, mi hermano. Si usted ve a alguien que está rezando, no estamos llamados a criticar. Nosotros estamos llamados a hablar la verdad de Cristo. Porque así como un día éramos, ¿verdad? Éramos personas que tal vez hasta contrario del Evangelio, pero cuando se nos reveló esta verdad gloriosa, ¿cierto? Todo eso se fue. Y eso lo hizo Dios. Y Dios trata con cada persona como Él quiere hacerlo. Pues importante es entonces dar a entender que la verdadera oración es la que llega a Dios. ¿Cuánta gente hoy en día pide a las imágenes, a los santos o a un ser querido que ha partido? Y obviamente dentro de un desconocimiento de la palabra, ellos le piden a una persona que haya sido como uno, y la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, nosotros no podemos pedirle a las personas que hayan fallecido y a rogarles por alguna petición, porque también, déjeme decirle que el diablo dice que vino a engañar, vino a quitarnos, ¿verdad?, del blanco perfecto que es Dios. Qué importante es entender que aquí el único que nos puede responder es Dios, porque Él es el que nos creó, Él es el Dios de todo poder. No podemos pedirle ni siquiera a una imagen, ni siquiera a la Virgen María, que hoy en día debe estar gozándose en la presencia de Dios. La Virgen María, que Dios eligió como madre de Jesús, ella está en un lugar de gloria, ¿verdad? Pero ella no tiene poder para responder la oración, porque el único poderoso es Dios, y la Biblia dice claramente, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Porque solamente Cristo vino, ¿verdad?, entonces a esta tierra. Y si nosotros vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, habla, ¿cierto? Dice que haya pues entre vosotros este sentir como lo hubo en Cristo Jesús. Habla de cómo, ¿cierto?, Dios se despojó de sí mismo, no estimó el ser igual a Dios, hablando de Jesús, sino que se despojó de sí mismo para venir a esta tierra. Porque en la verdad las cosas, mi hermano, no existía ninguna posibilidad de que el hombre se acercara a Dios antes que Cristo viniera a esta tierra. No existía ninguna posibilidad. Cada cual estaba en su propio camino, lejos de Dios. Entonces, bajo la ley del pecado y de la muerte. Esa es la vida que hoy en día el hombre sin Cristo es la que lleva. Están bajo la ley de la vida, del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Por qué había esa distancia y no había relación con Dios? Por el pecado, mi hermano. El pecado que había y habita en el hombre de hoy en día. El hombre sin Cristo está en un abismo. Está en un abismo. O sea, Dios está al otro lado del abismo y hay un abismo que separa al hombre de Dios. Pero Cristo vino a esta tierra, ¿verdad?, y a servir como puente para que ahora el hombre pueda llegar a Dios por medio del puente que es Cristo. Qué importante entonces nosotros poder entender que la oración, ¿verdad?, nos revela estas verdades gloriosas. Así que qué importante considerarlo. Nosotros como hijos de Dios debemos tener una intimidad con el Señor, una intimidad en forma personal. Así que aquí el Señor nos habla entonces que no debemos usar, ¿verdad?, palabras repetitivas. Bueno, aquí Jesús, ¿cierto?, también presenta un modelo de oración. Dice, cuando oréis, le dijo, cuando ores, hacerlo de esta manera. Entonces él hace una oración, dice, Padre nuestro, y esto está en el libro de
Mateo capítulo 6. Dice, vosotros pues oraréis así, le dice Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Este es el modelo de oración que Jesús le enseña, ¿verdad?, a sus discípulos. Y hoy en día esta oración se ha tomado como un rezo. Mucha gente reza este Padre Nuestro, pero son palabras repetitivas, pero que hay una enseñanza más profunda. Aquí, por ejemplo, habla de Jesús mostrando al Padre. Nadie en la Biblia habla de alguien, o nadie se dirige a Dios como Padre, pero Jesús sí. Jesús habla del Dios como su Padre, ¿verdad? Y habla y dice, el Padre Celestial es mi Padre. Él se dirige a Dios como su Padre. Y entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Como hijos de Dios, también podemos dirigirnos a Dios como el Padre. Él es el Padre de los cielos, el Rey Todopoderoso, el Dios Eterno. Primer paso, entonces, él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo que el Padre Eterno es el que está en los cielos, ¿verdad? El Creador de toda creación. Dice, santificado sea tu nombre, ¿cierto? También ahí habla de resaltar la santidad de Dios. Él es santo. Él es, su esencia es santidad. Él cuando creó al hombre, cuando creó todo, lo hizo perfecto y lo hizo santo. Y cuando entró el pecado al mundo, contaminó, ¿verdad? Contaminó todo lo santo que Dios había hecho. Por eso es que también Dios saca del huerto del Edén, saca a Eva y a María, perdón, a Eva y a Adán y a Eva, los saca del huerto, ¿cierto? Y entonces los saca de ese lugar porque también estaba el árbol de la vida. Pero aquí estoy hablando de la santidad de Dios. Dios es santo y 3 veces santo. Él habita en santidad, ¿cierto? Venga tu reino, dice, venga tu reino, el reino de los cielos. Aquí habla, hay un pasaje bíblico que cuando Cristo, ¿cierto?, comienza a anunciar por primera vez, dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿cierto? El reino de Cristo, Él vino, ¿cierto?, como a dar a conocer el reino de los cielos. Todos sabemos que Cristo es un rey, es el rey, ¿cierto? Pero aquí no fue conocido como rey. Aquí fue el maestro. Y lo que reconocieron, aquellos que lo reconocieron como el Mesías, porque el pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel esperaba al Mesías, pero rechazó a Jesús, que era el Mesías, ¿cierto? Entonces él, volviendo acá, dice, el Padre nuestro, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí también habla del Padre, ¿cierto? Nosotros como hijos de Dios podemos decirle al Dios eterno que es nuestro Padre. Y la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿somos todos hijos de Dios en esta tierra? Porque yo he escuchado a mucha gente decir que todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Porque más que lo que yo pueda decir, que no interesa mucho, es lo que dice la palabra, que eso es lo más fundamental y lo más importante. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio un derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando uno viene a Cristo y recibe a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ahí recién uno pasa a ser hijo de Dios. Dios nos da el privilegio de ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta hora? Así que considere esto, aquel que recibe a Cristo en su corazón, ¿verdad? Porque lo que hizo Cristo en la cruz, ¿cierto?, de entregar su vida,
por todos nosotros, ¿verdad? Lo hizo entonces para que nosotros pudiésemos tener una relación con Dios, una cercanía a Dios. No es que yo me haya acercado a Dios, sino que Él se acercó a mí primero. Por eso que Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ahora, como hijos de Dios, ¿qué somos? Por el solo hecho de haber recibido a Cristo en su corazón, haber entregado nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Pasamos entonces a un plan perfecto de Dios, que nuestra vida comienza a vivir una transformación, porque su poder maravilloso transforma nuestro corazón. ¿Cuánto están dispuestos a que Dios transforme su corazón? Porque estamos en un proceso. Mientras estemos en esta tierra, viviremos cambios que Dios estará haciendo en nosotros. Pero no en todo el mundo, en aquellos que han recibido a Cristo. Aquellos que son sus hijos. ¿Cuáles son sus hijos ahora entonces? Es la iglesia. Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. La novia del Cordero. Un día Cristo vendrá, dice que el esposo vendrá a buscar a su novia. Y está hablando de la iglesia de Cristo, que somos nosotros. Por eso que como hijo de Dios tenemos un Padre, ¿verdad?, que está en los cielos. Y usted cuando ore, ore como hijo y pídale al Padre. Ahí en lo secreto, humille su corazón delante del Señor y derrame sus lágrimas delante del Padre y reconózcale como Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Decíamos que el reino de Dios se había acercado entonces a nosotros por medio de Cristo. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es que le conozcamos, es que nos acerquemos a Dios, es que nos arrepentamos de nuestros pecados. Y la voluntad del Padre, ¿verdad?, es que su propósito se cumpla en esta tierra. Amén. Que su palabra pueda ser traspasada, las fronteras, se extienda. Por eso es que Jesús dijo más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Id por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el evangelio es extendido. Esa es la voluntad de Dios, que los que vienen a Cristo puedan vivir una relación íntima con el Señor, y el medio más glorioso es la oración, la fe, porque la oración sin fe, ¿verdad?, no va a pasar absolutamente nada. Dice, si oramos sin fe, no va a pasar nada. Pero si nosotros oramos al Señor con fe, creyendo que Dios va a responder, entonces Él lo hace. Amén. Él es grande y poderoso, ¿verdad? Entonces la voluntad de Dios es que nosotros podamos permanecer apegados a Él, en obediencia. En obediencia. ¿Cuántos son obedientes hoy en día? ¿Cuántos oran hoy en día? ¿Cuántos tienen el privilegio de humillarse delante de las plantas de Dios? ¿Cuánto tiempo le damos al Señor en oración? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos? Bueno, algunos le dan segundos, ni siquiera minutos. Que Dios tenga misericordia y nos ayude, porque ¿qué relación yo voy a tener con el Padre si no le doy tiempo ni siquiera en la oración? Y mi tiempo es para otra cosa, cosas que no edifican. ¿Dónde está su tiempo con Dios? ¿En qué lo está ocupando en este tiempo? ¿Verdad? Y esta es la oración que Dios nos da, y es profunda, ¿cierto? Cuando habla también dice, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, Jesús es quien nos ha perdonado. Si alguien por ahí está escuchando este mensaje, déjeme decirle que el único que perdona pecados es Jesús, no es el hombre. Nosotros debemos confesar nuestros pecados a Cristo, no al hombre. Maldito, dice la Biblia, el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos confiar y entregar nuestros pecados delante de la presencia de Dios a través de Cristo. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, mire, cada día nosotros pecamos. No podemos decir que somos, ya no vamos a pecar más. Siempre cometemos error y pecamos, siempre, porque estamos en esta tierra y estamos en este cuerpo. Pero cuando nosotros vamos a las plantas de Cristo y nos arrepentimos, somos justificados delante del Padre y Él nos perdona. No existe otra persona donde usted tenga que acudir y arrepentirse de sus pecados. Cuidado con eso. Solamente Cristo es el único quien perdona pecados, porque Él entregó su vida, Él decidió venir a esta tierra por amor a usted y por amor a nosotros. Recuerde que hay un pasaje bíblico que precisamente
Dios ahí con lágrimas, con sudor, y él dice al Padre, le dice, Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, refiriéndose, ¿verdad?, a lo que venía, que es el sacrificio, y él le dice entonces, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya. Qué hermoso como Dios nos enseña, como Cristo nos enseña, ¿verdad?, el respetar al Padre, cómo dejar que la plena voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Entonces Cristo entregó su vida por nosotros en la cruz. Él es el único quien perdona nuestros pecados, y allí debemos confesar entonces nuestros pecados. Amén. Y esta es la oración entonces que Dios nos enseña, ¿verdad?, para que nosotros podamos mantenernos firmes y conocer acerca de la oración eficaz, la oración sólida. La oración es también, ¿verdad?, también intercesora, de orar por otras personas. Nosotros debemos orar por otras personas, no solamente por mí o por mi circunstancia, por mi situación. Nosotros debemos interceder por aquellos que no pueden tal vez orar, insistir allí en la oración. Nosotros, cuando llegan las peticiones, nosotros también estamos orando aquí en la semana, oramos por la iglesia, oramos por los hermanos, oramos por pastores, mucha gente que hoy en día se está orando, muchos porque están enfermos en hospitales, y este asunto del COVID que hoy en día ha cobrado vidas y es triste y lamentable. Nosotros estamos orando al Señor en su misericordia, y eso es importante, mi hermano, poner las peticiones delante del Señor, no orar por nosotros. La intercesión es importante, orar por la familia, orar también por el perdón, ¿cierto? Orar por también una oración de exaltación a Dios, orar y decirle, Señor, qué grande que eres. Hoy, Señor, no voy a pedirle nada, Padre, solo quiero alabarle y quiero darle gracias por su hermosa presencia. Quiero darle gracias porque tú eres quien me bendice, eres tú quien me sustenta, eres tú, Señor, el que está en este hogar. Y usted comience a orar, Señor, también exaltando su nombre. Tiene que haber un tiempo de oración en que usted tiene que darle gracias a Dios por todas las maravillas que Él hace en medio nuestro. También pedirle al Señor en oración. También se pide para que Él renueve nuestra mente, ¿verdad? Él vaya entonces guiándonos, renovando nuestras fuerzas. A veces día tras día somos nosotros bombardeados de tantos pensamientos malos que llegan a nuestra vida. Y si usted no está en oración, ¿verdad?, es muy probable que esos pensamientos se apoderen de usted. Y usted comience entonces a declinar en la oración, ¿verdad?, y a darle cabida al diablo, hermano. Dios nos ayude en este tiempo. Yo puedo decir que son tiempos finales y que usted tiene que estar seguro de su salvación, de su relación con Dios. Amén. La oración también, el orar es resistir al diablo. Resistir al diablo. Y es un pasaje de la Escritura que también lo tengo anotado acá. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué importante el someterse a Dios, el tener esa conexión. ¿Qué querrá decirme el Señor también por medio de una palabra? Cuando uno ora a Dios, también tiene que darle tiempo para que Dios nos hable. Porque Dios sí nos habla. Dios habla a sus hijos. Dios está allí en medio de su pueblo. Y nosotros, entonces debemos, ¿verdad?, someternos a Dios. Resistid al diablo, porque el diablo no tiene nada que hacer en nosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día nosotros? Que podemos darle cabida al diablo, que haga algo en nosotros. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? Que podemos darle alas al diablo para que, ¿verdad?, nos saque de su gracia, de la gracia de Cristo. Cuidado con eso, debemos estar en plena comunión con el Señor. En 1 Pedro 5:8 dice, sed pues sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén, gloria a Dios. Qué importante, ¿verdad? Y Jeremías 29:12-13 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué importante, ¿cierto?, seguir estas instrucciones que Dios nos da. Buscar a Dios, invocar su nombre, mi hermano.
qué importante cuando está en su casa y con su familia, tenga un tiempo de decir, mire, vamos a orar ahora por esta situación, vamos a adorar al Señor, vamos a dejar que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas. De Él tenemos mucho que recibir. Qué importante es entonces derramar su corazón delante de la presencia del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios. Ahora, ¿por qué la pregunta para todos nosotros hoy en día? ¿Por qué Dios a veces no nos oye? Pero, pastor, si yo he orado al Señor y Dios no me responde. Oye, pero si yo oro a Dios y ya dejé de orar, ¿por qué no me respondió? A veces somos exigentes, queremos orar hoy y que Dios nos responda en 5 minutos más. Pero nuestra vida no es una vida continua en el Señor, más encima. O sea, tenemos esa confianza, si se le puede llamar así, decir voy a orar, Señor, quiero que me respondas hoy, y en realidad no le damos tiempo, ni siquiera tenemos una linda relación con Dios primero, ¿cierto? A veces nos recibimos la respuesta de Dios porque nuestra vida tal vez no está bien con el Señor. A veces buscamos a Cristo cuando estamos aflictivos, cuando estamos en aflicción nomás. Pero, ¿qué hay de los otros días en la semana? ¿Qué hay de las horas que vienen o las horas que han pasado? ¿Cómo ha sido mi relación con Dios? A veces, mi hermano, el pecado, y no cabe la menor duda, nos aleja, nos distancia de Dios. Recuerde que por un pecado, ¿verdad? Dios despojó a los primeros padres del paraíso, que es la desobediencia. Dios no tranza su santidad para nada. Yo puedo ser un hijo de Dios y yo puedo llevar años en el Evangelio. Y eso no me garantiza a mí la salvación. Lo que a mí me garantiza la salvación es cuando soy obediente a su palabra. Es cuando persevero en la gracia. Es cuando estoy allí escuchando su palabra. Es cuando estoy atento a su voz. Cuando estoy en plena comunión en el Espíritu. Cuando he renunciado a mi viejo hombre. Y cuando vivo una vida continua en oración. En este tiempo, mi amado hermano, es importante que usted ore más. Es importante que busquemos más presencia de Dios. Él está aquí en esta hora para llenarnos con su presencia, llenarnos con su amor. Es necesario que nosotros podamos doblar nuestras rodillas. La oración, mi hermano, la oración verdadera es una oración que usted derrama su corazón delante de la presencia de Dios y vamos a tener la respuesta. Es nuestra alma poderosa que tenemos. Es la alma que tenemos. La Biblia dice que las almas de nuestra milicia no son carnales. No es algo físico. Si alguien se levanta en contra de mí, pero es que esa persona me ha ofendido, esa persona me hizo daño, mi hermano dice que la lucha no es contra cosas físicas, no es contra personas. Las almas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Yo voy a la presencia de Dios y yo oro y reprendo en el nombre de Jesús, porque Dios nos da autoridad para orar por los enfermos, para orar por aquel que afligido, para orar por protección, para adorar a Dios. La oración eficaz, mi hermano, mueve el poder de Dios. Qué importante que nosotros entendamos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, las tinieblas de este siglo. Este mundo, mi hermano, es un mundo donde cuyo príncipe con minúscula es el diablo, y él ha venido a engañar a esta humanidad. Por eso que muchos hoy en día están lejos de Dios y hablan de Dios, y sus corazones están lejos de Dios, porque hay alguien que los tiene allí engañados, y es el diablo. Pero en su misericordia Dios nos llamó a nosotros, a sus hijos, a su pueblo, para conocer las armas que tenemos hoy y poder orar y reprender y levantar una adoración en su plena casa, mi hermano. Un altar de adoración en su casa. Allí donde usted vive, levante un altar de adoración y usted comience a orar por su familia. Si hay familia en su casa que tal vez no crean como usted ha creído, usted comience a orar, porque la oración trae respuesta, mi hermano. Yo hace un tiempo atrás, tal vez muchos años atrás,
pastor de la iglesia, el obispo, en ese tiempo el obispo hoy está en la presencia del Señor, un día el Señor le habla y le dice, y a través de él el Señor nos entrega una profecía y nos dice, miren mis hermanos, no, un mensaje en realidad, nos dice, van a anotar todos los nombres de su familia, todos los nombres de su familia, y usted lo va a poner ahí y va a orar todos los días por su familia. Si usted ve el papelito, va a orar por su familia, aquellos que no conocen a Cristo, y usted comience la oración. Y yo fui y tomé esa palabra y anoté a toda mi familia. Somos muchos en mi familia. Y empecé a anotar por parte de mi mamá, por parte de mi papá, y empecé a anotar ahí. Y empezamos a orar. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Y la oración, y comenzamos a orar en mi casa. ¿Sabe usted, mi hermano? Para la gloria de Dios. Un día yo voy a una convención y me empiezo a encontrar con familia, con mi familia, por parte de mi madre, que habían recibido a Cristo en su corazón. Un lugar que ni siquiera era en sus casas, una convención lejos de su casa y lejos de mi casa, donde nos reunimos como corporación, y me encuentro con familias que habían recibido a Cristo y estaban participando de los cultos, convertidos a Cristo, mi hermano. Y empecé a ver tías que se convirtieron a Cristo, primos, sobrinos que se convirtieron a Cristo, mi hermano. Y eso es una realidad. Entonces, si tenemos esta alma poderosa, usted en su casa, ore por aquellos que le rodean y que no conocen a Cristo, y comience a orar, y a interceder, y a orar, y a orar. Y verá la gloria de Dios. Qué importante en este tiempo en que nosotros permanezcamos en la gracia a través de la oración. A través de la oración. Tiempo tenemos para buscar al Señor mientras estamos en esta tierra. Yo no conozco el día de mañana, mi hermano. ¿Cómo está? ¿Usted está preparado si Cristo viene hoy por usted? ¿Cómo está su vida con el Señor si Cristo viene en unos minutos más? O tal vez un día más. ¿Cómo estamos preparados? ¿Tenemos la comunión, la plena comunión con el Señor? Tenemos que saber y tenemos que conocer al Dios que adoramos y al Dios que servimos. Así que alejémonos de aquello que a Dios no le agrada y comencemos a vivir una vida en búsqueda. La Biblia dice vivir en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el que vive en la carne dice morirá, mas el que vive en el Espíritu vivirá. Qué importante es relacionarse, porque Dios es Espíritu, dice la Biblia, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Su pueblo, su iglesia, tiene que adorar al Dios Todopoderoso, tiene que alabar al Dios Todopoderoso, al Dios eterno, al Dios que nos dio vida, que nos sacó de la condenación de la muerte y nos trajo a su amado, por medio de su amado Hijo Jesús, nos trajo a una salvación, a una vida eterna. Así que en esta hora, esta palabra he querido compartir con usted porque Dios nos ama y quiere que nosotros permanezcamos fieles hasta el final. Porque un día veremos su gloria. Si no desmayamos, estaremos un día allí en la presencia del Señor para siempre. En esta tierra no se afanes por las cosas de esta tierra, mi hermano. Porque un día todo se va a acabar aquí. ¿Cuánta gente se afana por las cosas materiales y se olvida de todos los demás? Y se afanan y resulta que se olvidan de Dios y se olvidan que un día esto se acabará. ¿Cuánta gente hoy en día ha hecho fortunas y no pueden disfrutarla porque se le acabó la vida y ahí quedó todo lo que ellos lucharon y se afanaron por años? Este tiempo Dios nos habla que debemos buscar su presencia, buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Donde está Cristo, dice a la diestra del Padre, buscar las cosas que nos edifican y que nos hacen acercarnos día tras día a su gracia admirable. Así que no se afane, mi hermano, más por las cosas materiales. Afánese o busque la gracia en Cristo a través de la oración, porque ahí entonces Dios traerá transformación a nuestra vida, cambios radicales, que usted no lo verá, pero aquellos que viven con usted lo verán y verán la gloria de Dios en sus vidas. Así que el Señor nos ayude en esta hora y que este mensaje haya sido una palabra que haya edificado nuestras vidas, mi hermano. Es importante es poder obedecer a Cristo, nuestro Señor. En esta hora quiero darle gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir esta palabra y decirle que su presencia es hermosa y que Él está aquí. ¿Cuántos sienten su presencia en esta hora?
¿Cuántos sienten esa presencia dulce del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren sentir esa presencia linda y hermosa del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren poner su confianza en nuestro Dios? Gloria sea a Dios. Él está ahí dispuesto a derramar su presencia a aquel que quiere. A donde le invocan, dice la Biblia, ¿cierto? Y me invocaréis, dice la Biblia. Cuando le invocamos, cuando buscamos su rostro. Dios no va a estar allí donde nadie tiene interés de buscar a Dios. Dios va a estar allí en aquellas personas que han derramado su corazón y que han dejado que el Espíritu Santo obre en sus vidas, mi hermano. Dios produce cambios tremendos en la vida del hombre y debemos creerlo porque así es, y Él es grande y es poderoso. Así que en esta hora vamos a orar y vamos a decirle: Señor, perdóname, porque si no lo he hecho bien, te pido perdón y te pido que me lleves cada día a acercarme más a ti. ¿Cuántos están dispuestos en esta hora a orar y pedirle al Señor en oración? Si usted está ahí con alguna familia o está acompañado de alguien, yo le pido que se tome de su mano ahí, de la mano de aquel que esté a su lado, y vamos a hacer una oración. Amén. Oremos al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecer, Dios del cielo, por su dulce presencia, por su amor tan grande, amado Rey del cielo, y pedirle, amado Dios, que tu gracia, tu poder se derrame en nuestras vidas, Dios del cielo. Queremos cada día vivir bajo tu cobertura, bajo tu bendición, tener una íntima relación con usted, papito amado, y dejaré un espacio, Señor, en mi casa, en mi pieza, en mi cuarto, amado Dios, donde será, donde yo levantaré un altar, amado Dios, de oración, de búsqueda, para adorar tu nombre. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Padre mío, te pido perdón si no lo he hecho bien, te pido perdón porque me he descuidado de la oración, te pido perdón, Señor amado Dios. Más en esta hora dispongo mi corazón, Señor, para buscarte de día, de noche y a toda hora, Señor, estaré delante de tu presencia, porque sé que tú vienes, Señor, amado Dios, muy pronto a buscar a tu iglesia, y porque tú nos enseñas, amado Dios, a tener una relación hermosa contigo. Señor, yo quiero en esta hora, Señor, que tu presencia, tu gracia descienda sobre mí. En el nombre de Jesús. Gracias, papito amado, y a ti sea la gloria y la honra y la alabanza. Gracias, Padre, por este mensaje, esta palabra. Bendice a todos mis hermanos y a aquellos que no escuchan, tal vez por primera vez. Señor, bendice sus vidas, sus corazones, amado Dios, y que podamos en esta hora ser bendecidos por esta palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.